Primer punto del orden del día, solicitud de comparecencia del excelentísimo señor consejero de Fomento y Vivienda ante la Comisión de Fomento a petición propia a fin de informar sobre la elaboración del Plan de Infraestructura para la Sostenibilidad del Transporte en Andalucía 2020. También formulan esta petición de comparecencia el Grupo Parlamentario de Ciudadanos, el Grupo Parlamentario Socialista y el Grupo Parlamentario de Podemos Andalucía. Tiene la palabra el señor consejero. Gracias, señor presidente. Buenos días, señoras y señores diputados. Efectivamente, el Plan de Infraestructuras para la Sostenibilidad del Transporte de Andalucía con el horizonte 2020 es un nuevo marco de planificación estratégica en materia de infraestructuras que apostará decididamente por mejorar la sostenibilidad ambiental y energética del sistema de transporte andaluz, por disminuir los impactos negativos que puede provocar y por luchar contra el cambio climático. Lógicamente, el plan tiene en cuenta y de manera muy significativa la situación geoestratégica de Andalucía como uno de los principales valores competitivos. Sus propuestas incorporan las singularidades existentes en cada parte de Andalucía y pretende reforzar las conexiones entre las piezas que conforman el sistema andaluz de ciudades. Como saben, la ejecución presupuestaria del PISTA 2007-2013 se vio condicionada por la irrupción de la crisis económica prácticamente en la mitad del periodo previsto para su desarrollo y las políticas de extrema austeridad impuestas por el Partido Popular o por el Gobierno que sostiene el Partido Popular, lo cual agravó la situación. Esta situación impuso la reprogramación de los ritmos de ejecución de la infraestructura y en febrero de 2013 el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía acordó formular la revisión del Plan 2007-2013 para adaptarlo al contexto socioeconómico del momento. Teniendo en cuenta las diferencias existentes con el plan anterior de 2007, creo necesario realizar un breve balance del PISTA 2007-2013 y el estado actual de las infraestructuras. Las actuaciones planificadas preveían un esfuerzo inversor cifrado en más de 30.000 millones de euros, cuya responsabilidad de ejecución se centraba en el Gobierno de España y en la Junta de Andalucía. La inversión a realizar por el Gobierno central suponía, sobre lo previsto, el 73% del total previsto, correspondiente al otro 27% a la Junta de Andalucía. El nivel de ejecución financiera del plan, a pesar del adverso escenario financiero, como antes señalábamos, se situó en el 63,1% de un total de 18.961 millones de euros invertidos, siendo el cumplimiento de los objetivos iniciales el 58% en la parte que correspondía al Estado y el 75,1% en la parte que correspondía a la Junta de Andalucía. La falta de disponibilidad presupuestaria, agravada desde el 2010, como ustedes conocen y señalamos, ha sido determinante en el grado de cumplimiento de estos objetivos programados. Sin embargo, en términos generales, se ha realizado un importantísimo esfuerzo inversor que se refleja en el cambio producido en la calidad y en la cantidad de la infraestructura de transporte en Andalucía. Y el resultado, señorías, es que Andalucía dispone hoy, por ejemplo, de una red de carreteras cercana a los 24.000 kilómetros, de los que 10.575 son de titularidad autonómica, y de estos corresponden a vías de alta capacidad 978 kilómetros. Respecto a la red convencional de carretera, la Junta de Andalucía ha puesto en servicio más de 150 actuaciones que suman unos 1.100 kilómetros con una inversión de 1.600 millones de euros en el marco del Plan Más Cerca en el periodo 7-13. Respecto a la red ferroviaria, Andalucía es la única comunidad autónoma del territorio nacional con dos suburbanos operativos, Sevilla y Málaga. Málaga, como saben ustedes, todavía en fase de construcción. Y en esta segunda legislatura se pondrán en servicio los metros de Granada, el tren tranvía de la Bahía de Cádiz, que desde el año 2004, cuando se inician todos los proyectos hasta ahora, ha sumado una inversión agregada superior a los 2.600 millones de euros. En cuanto a la red logística de Andalucía, destacar que en estos momentos están en funcionamiento las áreas de la bahía de Algeciras, Sevilla, Málaga y Córdoba, y se encuentran próximas a iniciarse las obras de Almería y Antequera y en distintos grados de tramitación las de Jaén, Granada, Bahía de Cádiz, Huelva y Motril. La inversión pública autonómica en esta red asciende ya a 200 millones de euros. Las empresas instaladas hasta el momento han generado 2.700 puestos de trabajo y el compromiso de lo contenido en el plan PISTA para la infraestructura logística alcanza otros 200 millones de euros. Para el Gobierno andaluz es indiscutible el efecto que estas infraestructuras tienen en la convergencia regional, en la cohesión territorial, la equidad en la vertebración del territorio, así como en la generación de riqueza y puestos de trabajo. El PISTA contempla, además,
los retos a los que tendrá que enfrentar el sistema de transporte andaluz en los próximos años relacionados con la sostenibilidad. De hecho, en este sentido, la Unión Europea condiciona la inversión prevista en el programa operativo FEDER a las políticas de transporte centradas en la movilidad sostenible y en las conexiones con la red transeuropea de transporte, así como en la reducción de la siniestralidad. Sin embargo, hay que tener en cuenta que el nuevo marco comunitario de apoyo 2014-2020 ha supuesto una significativa reducción en las cuantías de los fondos a disposición de la Consejería de Fomento y Vivienda. Así, a lo largo del marco 7-13 dispusimos de una cifra cercana a los 1.500 millones de euros y en el marco 14-20 serán 760 millones, prácticamente la mitad, para el conjunto de las políticas de la Consejería de Fomento y Vivienda. Como ya saben, esta disminución se debe a que Andalucía ha estado catalogada como región en transición y, evidentemente, a las prioridades en términos de orientación de inversión que la Unión Europea ha planteado. Por otra parte, la austeridad a ultranza impuesta por la Comisión Europea y trasladada por parte del Gobierno de España de forma asimétrica y desigual al conjunto de las comunidades autónomas han provocado también una reducción de las inversiones en infraestructura, a la vez que ha representado, sin duda, un tratamiento injusto desde nuestro punto de vista con los intereses del conjunto de comunidades autónomas, particularmente Andalucía, que es lo que nos ocupa. La política fiscal, tal como se ha planteado por el Gobierno del Partido Popular, ha sido más exigente para las comunidades autónomas cuando nada ni nadie obligaba al Gobierno a orientar en esa dirección la propuesta de soluciones. Andalucía, a pesar de no compartir esta decisión en torno al objetivo de déficit, está cumpliendo con los compromisos de estabilidad y, en este sentido, el plan parte del actual marco legislativo que la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera establece y, lógicamente, adecuado a esos principios de respeto a ese objetivo de estabilidad presupuestaria, se han planteado las inversiones. En materia de inversión hay que destacar que Andalucía padece también una infrafinanciación de 4.700 millones de euros por parte del Estado, que está incumpliendo el porcentaje de inversión que debía destinar la comunidad autónoma en función de la disposición adicional tercera del Estatuto de Autonomía. El Plan Pista 2020 hace un ejercicio de planificación responsable y coherente, ajustado a la realidad presupuestaria y, por tanto, desde una perspectiva rigurosa y seria. El plan ha contado con la participación de administraciones, colectivos, grupos políticos, particulares y empresas, y en su elaboración ha participado además el Observatorio de la Movilidad Sostenible, donde se han representado sindicatos, asociaciones de consumidores, así como empresas vinculadas al sector del transporte y expertos, investigadores y profesionales de reconocido prestigio. Actualmente el documento continúa su tramitación, que incluye la memoria ambiental, procedimiento de evaluación ambiental estratégica y el informe de ordenación del territorio, entre otros, y esperamos su aprobación por el Consejo de Gobierno antes de final de año. La planificación que aborda el Pista 2020 contiene las prioridades actuales y a más largo plazo, y de este modo se puede aportar continuidad a la planificación y avanzar en la consecución del objetivo final. Garantizar la articulación territorial y el transporte sostenible en Andalucía, que debe ser fruto de un programa inversor prolongado y constante en el tiempo, del cual el Pista 2020 constituye una etapa más. Este plan cuenta con una dotación económica de 1.300 millones de euros y da cobertura, como ya hemos señalado, a la culminación de proyectos que el ciclo más severo de la crisis presupuestaria tuvo que replantear y reprogramar, dilatándolos en el tiempo. Esa es la primera prioridad, terminar esos proyectos. Y en ese contexto estamos, como ustedes saben, reanudando, y lo haremos a lo largo de los próximos años, todas las obras que estaban pendientes. No les voy a enumerar cada una de ellas porque sería prolijo. Si quieren ustedes, en cualquier caso, podemos entrar luego en ese debate. Pero llegado a este punto, quiero resaltar que el Plan andaluz se pondrá en marcha sin el aval económico también del Gobierno central. Desde la Consejería de Fomento se le ha pedido reiteradamente detalle de las actuaciones previstas y compromiso presupuestario para llevarlas a cabo. La callada por respuesta por parte del Gobierno de la Nación. El plan estatal, el PITBI, no está aprobado, es una mera formulación de deseos planteada en el año 2013, pareciera haber caído en un limbo durante los últimos años, en los que no solo no se han puesto en marcha en Andalucía los grandes proyectos pendientes, sino que además con el cierre del ejercicio presupuestario anticipadamente deja poco espacio para pensar que se va a cumplir parte de lo prometido. Además, el PITBI es un documento que hasta ahora se ha mostrado en papel mojado, hace imposible cuantificar la aportación del Estado al desarrollo de la infraestructura de Andalucía,
al no territorializar nada las inversiones. Por tanto, en solitario y remando incluso a pesar de la falta de compromiso del Gobierno de la Nación, Andalucía pondrá en marcha una planificación que estimamos arrastrará una inversión privada de 1.068 millones de euros y generará 26.607 puestos de trabajo. El Gobierno andaluz continuará reivindicando que los condicionantes y limitaciones actuales deberían y podían dar un giro de 180 grados y permitir que se impulsen políticas que afiancen una recuperación económica incipiente, y para ello la inversión en infraestructuras es una de las tareas primordiales. Los socialistas europeos llevábamos reivindicando desde 2009 que la inversión en infraestructura de transporte no compute en el déficit público. Desde el Grupo Parlamentario Socialdemócrata ya se propuso un cambio contable que permitiera que la inversión pública en crecimiento y empleo financiada con deuda no computara como déficit presupuestario. Y eso es posible si hay una voluntad política suficientemente amplia en el contexto europeo, tarea en la cual no participa el Gobierno de la Nación y, en general, toda la orientación de la política de derechas en Europa. En esta línea vamos a seguir ahondando, vamos a seguir pidiendo que es una buena inversión en el presente y en el futuro de la Unión Europea, de luego de Andalucía y de España, que las inversiones en infraestructura que superen un análisis coste-beneficio que deje de manifiesto claramente que es una inversión que facilita el desarrollo económico, el empleo, por tanto, la mejora de las condiciones de vida de los ciudadanos y, consecuentemente, también una mayor aportación en términos de las diferentes figuras tributarias a la arca del Estado para seguir sosteniendo los pilares del Estado de bienestar, es una buena inversión. Es una buena inversión en futuro. Esperamos que al final acabe siendo aceptada esa tesis. No vamos a renunciar. Por tanto, cuando hay algunas de las cosas que están ausentes en la planificación, en el primer escenario hasta el 2020, en el plan pista, lo que estamos diciendo no es que renunciamos a grandes infraestructuras necesarias todavía en Andalucía. Lo que estamos diciendo es que eso será posible si cambia el marco presupuestario y financiero. Y eso depende de voluntades políticas. Y esas voluntades políticas están en el ámbito de responsabilidad fundamentalmente del Gobierno de la Nación y la derecha en Europa. Venimos también denunciando que la regla de reparto del objetivo de déficit entre el Estado y las comunidades autónomas es absolutamente injusta y asimétrica, quedándose el Estado con un margen del 80% de ese margen de maniobra y dejando solo a las comunidades autónomas el 20%. No hay que volver a reiterar que estamos hablando de comunidades autónomas que tienen una parte importantísima de su gasto ligado al sostenimiento de esas políticas de sostenimiento de los pilares de una sociedad decente, poco elásticas, la salud, la educación, la atención a la dependencia, y que consecuentemente eso constriñe mucho la capacidad al final de armonizar objetivos, y todos son importantes. Es importante que funcionen los hospitales, que funcionen las escuelas, es importante que tengamos horizonte de ampliación y mejora de la infraestructura como elementos que contribuyen al desarrollo económico, a la modernidad, al empleo, a la capacidad efectiva de una sociedad de generar oportunidades, pero ciertamente si desde la capacidad de intervención que tiene el Estado no se hace, difícilmente se puede hacer. Esta mañana aparecía en información, otra cosa que hemos denunciado, desde luego desde el Grupo Socialista reiteradamente, y es no solo que se hizo una amnistía fiscal en su momento computando con un módico 3% delitos fiscales a gente de cuello blanco, que mermó ingresos en la arca del Estado, que podían estar nutriendo, lógicamente, las políticas públicas de toda naturaleza, también las de infraestructura, pero es que la reforma fiscal que se hizo en el 2014 está, y esta mañana aparecían datos del ministro de Economía en funciones, de manera que está reduciéndose la recaudación del Estado en este año, por tanto ampliándose las dificultades para cumplir el objetivo de déficit, porque había una merma de ingresos en el Estado, consecuencia de esa reforma fiscal que se hizo para favorecer la renta de la gente en mejor posición. Por tanto, alternativas hay, siempre las hay en la vida, siempre las hay en política, se trata de querer recorrerlas o no. Lo que decimos desde el Gobierno de Andalucía, desde la Consejería de Fomento con este programa, con este plan pista, es que es un ejercicio de rigor, de realismo, de sensatez, de sentido común, que aborda lo necesario, lo prioritario, como es lógico, en primer lugar, que ofrecemos caminos alternativos y lucharemos por ello, y que no renunciamos, lógicamente, a ninguna de las infraestructuras importantes para el desarrollo de Andalucía que están en el anexo de ese plan pista
y que en cuanto haya condiciones objetivas para poder tener otro escenario presupuestario y financiero, las podremos abordar, lógicamente, de forma inmediata. Gracias, señor presidente. Gracias, señor consejero. Pasamos al turno de intervenciones. En primer lugar, Izquierda Unida, para fijar la posición por un tiempo de 3 minutos. Señora Nieto. Gracias, presidente. Con mucha brevedad. No me paro en lo que resulta coincidente de su análisis de la tibieza del PITBI y su escasa concreción, que además dejó fuera infraestructuras del transporte fundamentales para Andalucía, como era la electrificación del tendido férreo Algeciras-Bobadilla, y una apuesta por una infraestructura que, en opinión de Izquierda Unida, es una cuestión de Estado y con una tasa de retorno que avalaría que esa inversión se hiciera y además se agilizara en el tiempo. Compartir también con usted que ya no se pueden abordar las infraestructuras si no es con un criterio de sostenibilidad, y que la movilidad debe pasar a esa ratio que abandone la infraestructura, que es un fin en sí misma, que fruto de una escasa reflexión en términos medioambientales sobre la planificación de infraestructura y fruto también de una disposición de recursos mayor que la que ha habido desde que estalló la crisis, llevó a generalizar una necesidad de infraestructura sin realidad pensar si estaba justificado lo que costaba con el beneficio que procuraban. De hecho, si se ponen en relación, y usted lo ha dicho, los kilómetros de carretera o de vías de alta capacidad, de autovías que tiene nuestra comunidad autónoma, con otros datos, con otros índices socioeconómicos, con los niveles de desempleo de zonas que están bien vertebradas con este tipo de infraestructura, no parece que aguante el argumento de que la infraestructura siempre lleva aparejado una creación de empleo o un repunte económico. Hay que tener el territorio bien vertebrado, pero también hay que analizar con indicadores viables si son las infraestructuras más adecuadas las que se están demandando en esa zona o las que a priori se piensan para esa zona. En ese sentido, consejero, nos hubiese gustado que el debate del PISTA hubiese venido precedido por el de la Ley de Movilidad Sostenible, porque quizás nos hubiese favorecido tener ya esa herramienta jurídica, hacer un PISTA con unos criterios que a buen seguro aparecerán en ese proyecto de ley y que serán de gran ayuda para todas estas cuestiones que estamos hablando. Otra cuestión que le queríamos trasladar, que compartimos, lo de terminar lo iniciado. Es razonable, ahí ya se ha generado una expectativa, ha habido ya un trabajo hecho. Una reprogramación presupuestaria por la falta de liquidez aparcó o ralentizó el ritmo de esa infraestructura. Es razonable que se terminen aquellas que ya se iniciaron, pero en ese sentido lamentamos que se haya recortado tanto el presupuesto para el Plan Andaluz de la Bicicleta, consejero. De una estimación de más de 400 millones de euros cuando nace el plan, ahora en el PISTA se recogen apenas 33. Y eso lo deja muy lejos de lo ambicioso de su objetivo, que creo que además son coincidentes con lo que usted ha expuesto. Y por tanto nos parece que ese recorte de recursos no viene a hacer material los elementos que usted ha expuesto. Y por último, si me permite, presidente, no me puedo resistir a hacerle un comentario sobre algo que usted ha dicho y que compartimos, pero entonces el Gobierno andaluz debiera de reflexionar sobre su proceder también. Una escasa financiación cicatera, podríamos decir, por parte del Gobierno central para la comunidad autónoma, lo es un hecho cierto, lo hemos dicho 1000 veces, lo compartimos, lo denunciamos, lo hemos combatido donde hemos podido, porque Andalucía no está siendo tratada justamente. Pero no es menos cierto que una comunidad autónoma con escasez de recursos, y que los tiene, y es un hecho objetivo, quizás no debiera permitirse alegrías como la del impuesto de sucesiones o donaciones o como la de la rebaja del tramo autonómico del IRPF, porque son recursos que se quedan fuera, que no tienen un impacto directo en las economías domésticas como para decir que eso compensa lo que merma las arcas públicas y, sin embargo, privan a la comunidad de contar con recursos públicos para hacer, como usted decía, que funcionen los hospitales, las escuelas y que se termine una planificación de infraestructura sostenible y adecuada a los requerimientos que tiene la comunidad autónoma. Muchas gracias. Gracias, señoría. En nombre del Grupo Parlamentario Ciudadanos, que es uno de los proponentes de esta iniciativa, tiene la palabra don Carlos Hernández. Gracias, señor presidente. Haré las dos intervenciones en una, si no hay ningún inconveniente. Muchas gracias, señor consejero. Buenos días. Sin duda, los agentes sociales, los ciudadanos en general, los grupos políticos presentes en esta Cámara,
somos conocedores de las restricciones presupuestarias que existen ahora mismo en Andalucía y en España para poner en marcha proyectos de inversión. Precisamente por eso entendemos que todos los esfuerzos y los recursos deben optimizarse lo máximo posible y centrar y poner el foco lo máximo posible en inversiones que sean realmente productivas. Productivas o bien desde un punto de vista social, que afecte a la vertebración del territorio, o desde un punto de vista económico. En ese sentido, el Plan Pista, entre sus objetivos, tiene muchos que compartimos y que van en esta línea. Se habla de mejorar la competitividad de Andalucía, de mejorar la calidad de vida de los andaluces, de planificar las infraestructuras de transporte para mejorar la productividad, de avanzar en la cohesión territorial, etcétera. En ese sentido, compartimos los objetivos del Plan Pista, pero echamos de menos que se priorice, que se ponga en foco en actuaciones en lo que es más prioritario. Y eso lo echamos de menos en el plan un programa de actuaciones. Es posible que todavía, como ha comentado, todavía está en proceso de elaboración, pero lo cierto es que los ciudadanos en general, los agentes económicos, echan de menos, quizás se había levantado mucha expectativa con este nuevo Plan Pista, y echan de menos esa certeza que supondría saber cuáles son las actuaciones que se van a llevar a cabo en los próximos 4 años de aquí a 2020. Los agentes económicos en general esperaban y esperan esa planificación y esa concreción. Se trata de añadir certeza a un sector económico que es el de la obra pública, que es muy importante para la economía andaluza. Sin duda, las prioridades que desde el Grupo Parlamentario de Ciudadanos planteamos en cuanto a inversiones en la Consejería de Fomento y Vivienda, son conocidas, pero no por ello voy a dejar de mencionarlas. El puerto de Algeciras es el más importante que tenemos en España y desgraciadamente ahora mismo está aislado. Sabemos que la competencia corresponde al Estado, pero creemos que se debe hacer quizá mucha más mención de la necesidad, de lo importante que es que el puerto de Algeciras esté conectado de forma óptima por ferrocarril con el resto de España, porque eso afecta claramente a la competitividad, en línea con uno de los objetivos del Plan Pista, la competitividad de Andalucía, y creemos que se pueden dar pasos en ese sentido. Sin duda también consideramos, vinculado a la línea ferroviaria Algeciras-Bobadilla, la puesta en marcha del puerto seco de Antequera, porque esto afecta directamente a la competitividad de las pequeñas empresas andaluzas y a la distribución de productos hacia el interior de España. Desgraciadamente, el puerto de Algeciras es el único que no está asociado, vinculado a un puerto seco. No ocurre lo mismo con Valencia, ni con Barcelona, ni con Bilbao, ni con otros puertos de primer nivel. El de Algeciras no solo es el de primer nivel, sino que es el único que no tiene una adecuada distribución, no es una adecuada puerta de entrada de productos. Por eso creemos que el puerto seco de Antequera puede hacer esta función muy bien, y aquí sí el gobierno andaluz puede empujar de forma clara y determinante, porque es su competencia. Además, creemos que es un buen ejemplo de un proyecto de colaboración público-privada que solo puede traer beneficios a todos los andaluces. Puede generar mucho empleo, no tanto directo, sino indirecto, por los beneficios que tiene sobre la competitividad de la economía andaluza. Otro proyecto que desde el Grupo Parlamentario de Ciudadanos entendemos que es prioritario y que se debe incluir en un programa de actuaciones es la autovía del Olivar, que está parcialmente construida, pero hay tramos todavía muy importantes. Además, de hecho, luego hay una pregunta que realizaremos acerca de la autovía del Olivar. Es fundamental para las provincias de Jaén y Córdoba, y está también en línea con otro de los objetivos del Plan Pista, que es la cohesión territorial. El acabar esta autovía es muy importante para los jiennenses, para los cordobeses, para los sevillanos y para los andaluces
en general. Sin duda va a tener beneficios para todos los andaluces. Y también no queremos dejar pasar otro proyecto que consideramos muy importante, que es el tren litoral por el Mediterráneo andaluz. Es una actuación muy necesaria para vertebrar el Mediterráneo andaluz, que ahora mismo no tiene una conexión por transporte público desde Algeciras hasta Almería. Es una verdadera odisea ir de una punta a otra de Andalucía por el litoral mediterráneo. Y aquí también pues vemos que el corredor mediterráneo, la apuesta del Estado y de los poderes públicos en general por el corredor mediterráneo se acaba en Valencia. Parece que Andalucía no tiene esa necesidad. Sin embargo, aquí el gobierno andaluz sí en el pasado ha tomado mucha iniciativa por esto. Llegó a adjudicar varios tramos del corredor mediterráneo en la provincia de Málaga, pero luego es un proyecto que ha caído en el olvido y consideramos realmente prioritario para todos los andaluces y para la economía productiva del Mediterráneo andaluz. Estas son, bajo nuestro punto de vista, las actuaciones que consideramos prioritarias, pero no debemos olvidar algo también muy importante, que es el mantenimiento de las infraestructuras que ya tenemos, que no se degraden y que se dediquen recursos a los puntos negros, por ejemplo, que desgraciadamente sufrimos en las carreteras. Esto es un asunto también muy importante, porque es cierto que Andalucía es de las comunidades que más kilómetros de carretera tiene por habitante y de infraestructuras en general, y entendemos que se deben mantener en unas óptimas condiciones, sobre todo porque esto incide en otro de los objetivos el plan Pista, que es al final mejorar la calidad de vida de los andaluces. Por tanto, entendemos que la ausencia de una verdadera priorización pues obliga a desgraciadamente en todo este tiempo a que se centren los objetivos de conseguir más y más recursos, pero entendemos que hay que priorizar y hay que optimizar los que ya se tienen. En fin, en definitiva, echamos de menos esa concreción del plan. Compartimos muchos de los objetivos y esperemos que se siga avanzando en este plan Pista para que se cumpla realmente con los objetivos que se plantea, que son mejorar la competitividad de Andalucía y mejorar la cohesión territorial de nuestra tierra. Nada más. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señor Hernández. Por parte del Grupo Parlamentario de Podemos, tiene la palabra la señoría Molina. Tiene ahora 7 minutos y después 3. 2 turnos. Tiene usted la palabra. A lo mejor lo hago en uno solo. Bien, muchas gracias, señoría. Señor consejero, el modelo que impulsa este plan, como los anteriores, es el basado en el transporte por carretera y mediante vehículos, automóviles y camiones de combustión interna derivados del petróleo. Esto es inviable para un futuro cercano, ya que no se prevé cumplir ni los acuerdos de la Unión Europea ni los internacionales contra el cambio climático o el uso de la energía. En el propio plan se reconoce que Andalucía tiene una red de carreteras por encima de la media europea y, a pesar de eso, la revisión del plan aún plantea hacer crecer esa malla. Es más que suficiente la malla de autovías y carreteras que ya cubren el espacio andaluz. Sin embargo, se sigue invirtiendo en mantener un modelo de transporte basado en el tráfico rodado de carretera y en mover las mercancías por nuestro territorio mediante la quema de combustibles fósiles. La situación económica, social, política, medioambiental y del entorno internacional ha cambiado lo suficiente como para no considerar que las decisiones tomadas alrededor del año 2000 y antes son válidas para aplicar en un entorno del año 2020, tal como plantea la revisión de este plan. Los combustibles fósiles y el transporte por carretera pueden ser más una rémora para la economía que un elemento de dinamización de la actividad productiva de la sociedad andaluza. En materia de ferrocarriles existe un retroceso más que evidente a causa de las inversiones astronómicas en el AVE. Con ello, la Junta de Andalucía está renunciando a estructurar internamente el territorio andaluz. En materia marítima, la reducción de las actuaciones al simple mantenimiento de las instalaciones existentes también supone una contradicción frente al reconocimiento de la congestión del tráfico de mercancías por carretera.
Porque no se apuesta por infraestructura o servicios de transporte de cabotaje, tanto para mover mercancía entre las zonas costeras andaluzas como para el tráfico de pasajeros. Faltan propuestas concretas para apoyar la intermodalidad y tampoco hay un claro proyecto ni un incentivo para mejorar el tráfico dentro de las ciudades. No hay un plan de descongestión. No hay proyecto de pacificación del tráfico dentro de los cascos históricos. No hay apoyo al cierre y recuperación para los peatones y ciudadanos de los cascos históricos de nuestras ciudades. Lo que nos gustaría haber encontrado en el plan es la apuesta por unas líneas, da igual de qué ancho, europeo o ibérico, pero que completaran la red de ferrocarril en nuestra comunidad. Una estructura de malla que uniera el conjunto de las áreas metropolitanas andaluzas, a la vez que sirviera como medio de distribución de viajeros en una verdadera intermodalidad entre el transporte de cercanía o de medio recorrido regional. Pero solo encontramos como única apuesta las líneas por la alta velocidad. Echamos en falta el diseño, o al menos la elaboración de una línea de ferrocarril costero que empiece en la bahía de Cádiz, o en Algeciras, conecte con el actual ferrocarril de la Costa del Sol y siguiendo por la costa de Málaga alcance Motril y Almería. Una vía fundamental que podría tener doble uso, tanto para viajeros como para mercancías. Tampoco existe el diseño de cierre de malla de ferrocarriles de Andalucía, en especial en la zona oriental. Y otra cuestión es la idea de las áreas logísticas, que se repiten en todas las comarcas, que fue lo que y no consiguió articular tras la burbuja inmobiliaria. Lo que se consiguió con ello fue una pérdida de terreno agrícola y terreno fértil. El plan no va a mejorar la sostenibilidad del transporte, no va a mejorar el acceso de los ciudadanos a las mercancías y a los servicios, no va a mejorar el medio ambiente ni de Andalucía ni del conjunto del planeta. Debemos decir que en las 3 últimas décadas no hemos tenido políticas de transporte, sino de infraestructura. Nos gustaría que se hablase de soluciones a la movilidad, tanto de personas como de mercancías, posibles soluciones que planteasen una redimensión de las obras que arrastramos de la época de la burbuja. Hay que invertir en mejorar el transporte público, el mantenimiento de la red viaria y ferroviaria, pero no necesitamos diseñar nuevas infraestructuras, sino mejorar y conservar las que ya tenemos. Las infraestructuras son necesarias siempre que respondan a las necesidades de la población y no a otros intereses. Ya en el 2010 y tras el inicio de la crisis, España era el país europeo que tenía más kilómetros de autovías y también autopistas, con más de 15.600. Y la situación real es más de hipertrofia que de carencia de infraestructuras de transporte. A pesar de ello, carecemos realmente de una movilidad asequible y aceptable para los ciudadanos. Al tiempo que se imponía una desproporcionada política de obras públicas, se detuvieron inversiones en la red convencional de ferrocarril y de carreteras normales y de otras redes viarias no tan vistosas, pero sí muy necesarias. En marzo de 2008 había 3.474 kilómetros de alta velocidad en construcción en la Unión Europea, de los cuales 2/3 correspondían a España, al Estado español. Solo tenemos una quinta parte de viajeros en AVE con relación a Francia, un 7% del que tiene Japón, y sin embargo seguimos apostando por aumentarla. No parece, tras la cifra, que la rentabilidad económica lo justifique, ni económica ni socialmente. Y estamos seguros de que el estudio no se ha hecho de la forma rigurosa que se precisaba. En definitiva, las políticas de infraestructura, que no de transporte, no han resuelto nuestros problemas de movilidad de personas y mercancías. Sin embargo, sí que hay mucho déficit en relación a las infraestructuras de transporte. La construcción de infraestructuras se presenta como el motor de la economía, ese que todo el mundo reclama para no quedarse atrás en el proceso de modernización y desarrollo económico. Y no acabamos de ver la relación necesaria entre ambas cosas. Hay una tremenda carencia de planificación en materia de transporte para el interés común y para promover una movilidad sostenible. Una ausencia clamorosa de políticas de gestión de la demanda. Casi no hay presupuesto para mantenimiento y la red ferroviaria convencional está anémica de inversiones. El servicio de transporte, que vertebraría la Andalucía rural y permitiría a nuestras empresas distribuir sus mercancías mediante una adecuada red de ferrocarril, está también abandonado.
Deben ser líneas fundamentales la disociación entre el crecimiento económico y el crecimiento de las necesidades de transporte, la modificación del reparto de modos ferroviarios y la utilización de infraestructura existente y los modos más sostenibles, incluyendo los no motorizados, evidentemente, el desarrollo de la intermodalidad nos parece fundamental, el fomento del transporte público y la reducción del impacto energético y ambiental. El POTA establecía claramente que es obligación de las administraciones públicas promover un sistema de transporte multimodal e integral basado en los servicios de transporte público y el fomento de los desplazamientos en medios no motorizados, en bicicleta o a pie, que también está bastante abandonado, frente a la preeminencia del automóvil. En base a ello decimos también que el plan andaluz de la bicicleta está bastante abandonado. Señoría. Una planificación de la movilidad. Lleva 8 minutos. De acuerdo. Una planificación de la movilidad que tenga en cuenta los retos actuales, especialmente la reducción de emisiones, nos obliga a desarrollar un urbanismo con multicentralidad, haciendo real el modelo en el que se pueda tener una movilidad aceptable para el ciudadano andaluz. El camino para alcanzar ese modelo de movilidad pasa por reducir el espacio del automóvil. Además, las nuevas políticas de transporte en la Unión Europea obligan a que las inversiones condicionadas por el programa operativo FEDER se centren en la movilidad sostenible, plataformas multimodales, movilidad no motorizada, tranvía y en las conexiones viarias con la red transeuropea de transporte. Una comunicación por ferrocarril rápida, moderna y eficiente es irrenunciable. Y en base a ello apostamos por el corredor mediterráneo. Una apuesta que nos parece ineludible y muy importante. Finalmente, el corredor mediterráneo definido como una pasarela ferroviaria que vertebra a la Europa mediterránea y que se alinea con los libros blancos del transporte de la Unión Europea, que busca una descongestión y descarbonización del transporte de mercancías por carretera. Para los puertos del sur de Europa, el corredor es una oportunidad para captar tráfico destinado al centro y norte de Europa y nos parece irrenunciable, entre las otras cosas que hemos comentado de la intermodalidad y la disminución del protagonismo del coche en nuestro territorio. Muchas gracias. Muchas gracias, señoría. Entiendo que no va a hacer uso del segundo turno. Gracias. Por parte del Partido Popular, señor Félix Romero, tiene usted 5 minutos. Muchas gracias, señor presidente. Ha empezado el señor consejero hablando del plan Pista 2007-2013, dando datos, como siempre, sesgados, donde quizá hubiese sido mucho más conveniente que se diesen los números concretos, los números en términos absolutos, para que de alguna forma supiésemos realmente cuál es la situación y también esa crítica permanente que hay al esfuerzo del Estado, quedase negro sobre blanco. El plan Pista 2007-2013 llevó a una ejecución de 8.100 millones aproximadamente por parte del Estado y 4.000 millones por parte de la Junta de Andalucía. 4.000 millones, de los cuales solo 2.500 millones eran con cargo a fondos propios, con lo cual el esfuerzo realizado por el Estado en ese periodo es muy superior al que realizó la Junta y, desde luego, lo que acredita claramente es cuál es el compromiso, porque desde el año 2010 se pararon todas las obras en nuestra comunidad autónoma que eran competencia de la Junta de Andalucía y, sin embargo, se continuaron las obras que eran competencia del Estado. Y no vale esconderse detrás del déficit, señor consejero. Usted tiene suficientes recursos legales para poder ejecutar obras sin necesidad de endeudarse. Yo estoy totalmente de acuerdo con usted en que la solución está en la voluntad de llevar adelante aquellas infraestructuras que le son debidas a los ciudadanos de Andalucía. Las obras se pueden fasear en programas plurianuales de inversión en los presupuestos, pero claro, para eso hay que concretarlas en los presupuestos, lo que ustedes no quieren hacer nunca. Utilice usted bien también la colaboración público-privada y tampoco le computará como déficit. Ustedes no han hecho obras porque no han querido. Y no se quejen precisamente de infrafinanciación cuando están ante un Estado que en 3 años les ha proporcionado a través del FLA 11.000 millones de euros para liquidez, sin ir más lejos, casi 500 millones de euros recibidos este mes de agosto por las arcas de la Junta de Andalucía. Dice usted, señor consejero, que se trata de un nuevo marco de planificación estratégica. A nosotros nos parece correcto. Quizá hacemos el matiz de que debiera de ser un nuevo marco de planificación estratégica.
Pero es que lo que usted dice no es lo mismo que dice el documento por el cual se responde a las alegaciones. Es que lo que dice el documento es que a una alegación del Partido Popular convertir el Pista 2020 en un plan estratégico, ustedes responden que la rechazan, que no es un plan estratégico. ¿Qué es el plan Pista si no? A nosotros nos parece que efectivamente es un plan estratégico, que debiera de ser un documento que nos permitiese establecer la jerarquía de la cartera de proyectos que tiene que acometer la Junta de Andalucía. Y lo debería hacer con un nivel de detalle que usted le pide al PITBI y que efectivamente el PITBI tiene en un grado muy superior al Pista. Usted se queja diciendo que lo hacen todos sin el apoyo del Estado. Dice que no se ha aprobado el PITBI. El PITBI, su tramitación está concluida, como usted bien sabe, por acuerdo de la Secretaría de Estado del 5 de mayo del 2015. Y también se le olvida a usted decir que existe un plan estratégico en vigor, el PEIT, que no termina su fase de vigencia hasta el año 2020, mientras que ustedes nos han tenido durante 3 años sin ningún tipo de planificación estratégica en materia de obra pública en Andalucía. Yo le tengo que decir que si usted critica el PITBI, está criticando el Pista, porque el PITBI incluye todas las inversiones que suponen el 90% de las inversiones del Pista. Ustedes han formulado un plan Pista para Andalucía, donde la inversión de la Junta de Andalucía se limita a algo más del 10%, mientras que el 90% se alimenta de la información que le establece el PITBI. El Pista, nosotros pensábamos que después de 3 años de retraso, debía de ser un documento trabajado, riguroso, con un dibujo responsable, con un dibujo realista del mapa de infraestructuras con el que Andalucía tiene que contar en 2021. Que hubiese sido confeccionado con el concurso de todos los sectores sociales y profesionales de la sociedad andaluza, que contase con una enumeración clara de las obras que se van a acometer, cosa que no tiene el Pista y usted critica en el PITBI. Que contase también con unos plazos de ejecución, cosa que usted critica también en el PITBI y no aparece en el Pista. Y con un compromiso de financiación serio y acorde con las necesidades de comunicación de una de las comunidades más extensas y más accidentadas de toda España, como es Andalucía. Bueno, pues ninguna de esas condiciones se cumplen en el Pista, que es un auténtico fiasco. Ha dicho usted que el Pista se confecciona teniendo en cuenta la participación. Voy terminando, señor presidente, y ya guardaré para otra ocasión, porque podría estar todo el día hablando del Pista. Dice usted que se hace con la participación de los agentes sociales, de los sindicatos, pero es que el documento en el cual ustedes responden a las alegaciones dice literalmente indicar que la participación efectivamente no se ha podido generar un proceso de participación previo para la elaboración del documento. Pero hay que considerar que este no es un nuevo documento de planificación, sino una revisión del existente. O sea que no ha habido participación y a usted le hacen un papel aquí para que venga a decir que ha contado con participación. Evidentemente no cuenta con un listado de obras, no cuenta con cronograma, no cuenta tampoco con una memoria económica en condiciones y es más, remite las inversiones a un documento como es el Plan de Movilidad Sostenible de Andalucía, que tendrá que ser el producto de una norma que todavía ni siquiera ha iniciado el trámite parlamentario. Como le decía, a nosotros nos parece un engaño, nos parece efectivamente una burla, y no solo a nosotros, sino a todos los sectores sociales implicados y empresariales, porque todos, a izquierda, a derecha, ecologistas, constructores, han alegado contra él. Muchas gracias y perdón por el exceso, señor presidente. Gracias, señor Romero. En nombre del Grupo Parlamentario Socialista, señora Manuela Serrano tiene la palabra por un tiempo de 7 minutos y me indica si es la única intervención que va a hacer. Sí. Por tanto, todas las intervenciones son únicas y después el señor consejero cerrará la intervención. Gracias, presidente. Consejeros, señorías, buenos días. El Plan Pista 2020 se formula como una revisión del Pista 2007-2013, constituyendo el instrumento estratégico y de coordinación de las políticas sectoriales en materia de infraestructura del transporte del territorio andaluz. Desde el Grupo Socialista entendemos y apoyamos el modelo que potencia la Consejería desde el Plan Pista. En las áreas metropolitanas se avanza en un sistema intermodal de transporte de carácter metropolitano que mejora la competitividad de estos espacios y garantiza su sostenibilidad y la creación de empleo. Se incrementa la participación del transporte público en los repartos modales metropolitanos, ampliando la oferta de transporte ferroviario o implantando plataformas reservadas para el transporte público en la red viaria.
Modelo, señorías, que potencia los modos de transporte no motorizados, a pie y en bicicleta, con la creación de vías ciclistas e itinerarios peatonales. A la misma vez, coordina la creación de nuevas infraestructuras para la movilidad con las determinaciones de los planes de ordenación del territorio, evitando la inducción de modelos de crecimiento difuso y monofuncionales que hagan peligrar la sostenibilidad. Pero el Plan Pista 2016-2020, señorías, prioriza sus actuaciones en el transporte de mercancías, la articulación exterior de Andalucía, nuestra interconexión de los centros regionales, mejora nuestra accesibilidad del territorio, el transporte no motorizado, además de los ámbitos metropolitanos y rural y las áreas litorales. Consejeros, señorías, desde el Grupo Socialista consideramos las políticas de movilidad sostenible como esenciales para el desarrollo de la sociedad andaluza, apoyando políticas y actuaciones encaminadas a favorecer el transporte y el mínimo uso posible de recursos naturales, disminuyendo en lo posible la emisión de gases. Para el Grupo Socialista, lo primero es la calidad de vida de los ciudadanos de Andalucía. Por eso, señor consejero, apoyamos las políticas en esta materia del Gobierno andaluz que usted nos ha explicado esta mañana en la elaboración del Pista 2016-2020, que facilita a los ciudadanos la accesibilidad a los bienes y servicios en condiciones óptimas de movilidad. Pero además, para el Grupo Socialista es un plan que evalúa la rentabilidad socioeconómica de las inversiones, mejorando la eficiencia económica y energética del transporte con respecto a las actividades productivas, impulsando las infraestructuras del transporte para mejorar la competitividad de Andalucía, favoreciendo el uso del transporte público colectivo, consolidando un nuevo modelo productivo. Mejora la cohesión territorial con España y Europa, pero además preserva e impulsa el patrimonio viario, ferroviario, portuario y aeroportuario de competencia autonómica y apoya las áreas logísticas como elemento fundamental del sistema de intercambio modal. Señoría, el impulso a las áreas logísticas en el Plan Pista pretenden aprovechar las ventajas de la posición estratégica de Andalucía, donde confluyen las rutas marítimas que conectan los 5 continentes a través del Estrecho de Gibraltar, para convertir a la comunidad en la gran plataforma logística del sur de Europa, propiciar la captación de inversiones externas y rentabilizar el potente sistema portuario andaluz. Desde el Grupo Socialista nos gustaría contar con más recursos para mejorar este plan, pero sabemos que este plan se adapta al escenario económico y presupuestario actual y a las obligaciones de ajuste a los planes de estabilidad presupuestaria al que está condicionado el Gobierno andaluz por parte del Gobierno de la Nación. Pero para el Grupo Socialista es fundamental que aquellas inversiones estratégicas y productivas que cuentan además con un amplio consenso social y justificación económica y ambiental, con un valor e impacto importante en la actividad económica y el empleo, no computen a efectos del control del déficit, como bien ha explicado usted, señor consejero. Espero que también sea una propuesta del Partido Popular de Andalucía al Gobierno de la Nación. Y, señoría del Partido Popular, su intervención de demolición de las políticas del Gobierno andaluz sobre este plan, que por supuesto no estamos de acuerdo con usted, se les ha olvidado decir los múltiples incumplimientos con esta tierra que ha tenido el Gobierno de la Nación, con su complicidad, que ha supuesto en los 4 años de su gestión, más este casi entero en funciones, el abandono total de esta tierra. ¿No les parece que deberían de explicar a la ciudadanía cómo han defendido ustedes los recortes de sus compañeros del Gobierno de la Nación con esta tierra? Pues se lo voy a decir yo. Marginando en infraestructura Andalucía. Hay múltiples ejemplos en materia ferroviaria, de carretera, puertos e incluso aeropuertos. En su intervención achaca a la Junta de mentir. Mire, le diré solo como ejemplo mi provincia, Huelva. ¿Dónde está el desdoble de la Nacional 435, la línea férrea Huelva-Zafra, la llegada del AVE o los trasvases al condado? Es lamentable los obstáculos permanentes del Gobierno de la Nación en esta legislatura para que el desarrollo económico de la
para el desarrollo económico de la comunidad, que está vinculado a las infraestructuras y que pueda llevarse a cabo en las mejores condiciones. De la misma manera, os puedo hablar de la situación de aislamiento ferroviario que atraviesa Granada. La línea que une Antequera con Granada lleva 16 meses paralizada, 500 días. El AVE ha sufrido un recorte importante, una lamentable situación de la línea que une Granada con Barcelona, que lleva un año cortada. Un aislamiento total y absoluto por parte del Gobierno a la provincia de Granada y Andalucía, vergonzoso y lamentable, que supone un ataque frontal a los intereses económicos de Andalucía y todo ante el silencio cómplice del Partido Popular Andaluz. Muchas gracias. Gracias, señoría. Cierra el turno de intervenciones el consejero. Gracias, señor presidente. Voy a intentar contestar a lo que considero más relevante de las intervenciones de cada uno de los intervinientes. La señora Nieto, yo creo que de fondo hay una parte importante de coincidencia en lo que representa las oportunidades de este plan. Este plan, evidentemente, está configurado con el respeto absoluto a las orientaciones de la Unión Europea en lo que se refiere a movilidad sostenible, por supuesto respetando lo que establece el POTA como instrumento de ordenación del territorio en la comunidad autónoma y todas las disposiciones que vayan en la dirección, efectivamente, de hacer una economía sostenible, menos dependiente del carbono, que facilite la vida de los ciudadanos y que contribuya, sin duda. La infraestructura en sí misma no es un fin, es un instrumento, un medio para articular, generar igualdad de oportunidades en el territorio, facilitar el desarrollo económico y, en definitiva, favorecer el crecimiento y la actividad. Por tanto, lleva usted razón, hay una cosa que efectivamente la ley de movilidad sostenible no está en el Parlamento todavía, va a estar en el mes de enero, como muy tarde, ¿verdad? Y desde luego no tenga la menor duda que lo que representa este plan pista está informado en base a lo que va a contener esa ley de movilidad sostenible. Hay una circunstancia que usted conoce además, la que no es ajena. La Unión Europea nos exige también que para la aplicación de los fondos del FEDER tengamos un instrumento de planificación aprobado y, por tanto, tenemos un calendario que cumplir, ¿vale?, para poder aplicar los fondos FEDER. Habla de una cosa que ha sido reiterada después por el señor Hernández Güell, el tema de logística. Bueno, yo estoy convencido. Lo señalaba también en una parte, en un lenguaje poco inteligible, que yo creo que sería bueno que el lenguaje no fuese un jeroglífico, porque al final, si no, no podemos entendernos, la señora Molina, desde Podemos, ¿verdad? Porque hace afirmaciones genéricas que luego los hechos contradicen, ¿ves? Yo estoy convencido de que, efectivamente, el desarrollo de la red europea de transporte, en lo que se refiere al conjunto del Estado, pero fundamentalmente a Andalucía, es vital. Vital para la economía, para el empleo, para el porvenir de Andalucía. Pero ese es un debate en el que supongo que estaremos de acuerdo en plantearlo donde hay que plantearlo, que es en la Unión Europea y en el Gobierno de España, que desoye sistemáticamente lo que ha planteado Europa como prioridades. Bueno, ahí es donde hay que plantear el asunto. Yo no soy ajeno, yo lo hablo con la ministra en varias ocasiones, lo sigo reiterando. Tengo pendiente a Bruselas una visita próxima para seguir planteando que efectivamente esa disonancia entre lo que plantea la Unión Europea como instrumento de planificación fundamental y la falta de sintonía que el Gobierno de España tiene con Andalucía se resuelva. Y no en tono demagógico, como suele hacer el Partido Popular cada vez que se acerca a estos temas. Le vendría más como partido de gobierno hacer un acercamiento no tanto demagógico, sino más pedagógico. Nosotros estamos diciendo, por ejemplo, no desconocemos lo que representan los límites por la inversión del Estado también. Señalamos caminos alternativos. Pero, entre tanto, ahí esto lo que sí estamos diciendo es que el desarrollo de la red transeuropea no es de recibo, que haya una asimetría y una falta de equidad tal que en el litoral se inviertan 6.000 millones, desde Almería hacia arriba, en Almería nada, ¿verdad?, y que en Andalucía se invierta, se programen 50 de los que se invierten no llega a 20. Esto es, no estoy diciendo ni siquiera que metan ustedes más recursos, sino que se acerquen al análisis de las necesidades del conjunto del territorio español con un mínimo de equidad. Esto es lo que decimos. Y, evidentemente, sin logística, o sin ferrocarril, no hay logística. Habla la señora Molina de un constructo teórico, que yo estoy de acuerdo, pero en la práctica, ¿qué ocurre? No hay ninguna comunidad autónoma que esté haciendo un esfuerzo tan importante en materia de transporte ferroviario urbano y metropolitano como hace la comunidad autónoma de Andalucía. Ninguna. Con un horizonte de transporte de 60 millones de viajeros que quitan coches de la circulación. En Granada, 3 millones de vehículos pretendemos quitar cuando ponga el metro en circulación. En Málaga más. En Málaga 4. Y sería bueno que su grupo político, en una situación de bloqueo, en principio, con uno de los ramales del metro, se posicionara el Ayuntamiento de Málaga. Claro que sí. Si ponemos en sintonía, en concordancia, lo que usted dice que le preocupa
con lo que luego decide, porque le viene bien la coyuntura de golpear al gobierno de Andalucía diciendo que... Bueno, pues seamos consecuentes a la hora de plantear los análisis teóricos en los que podemos coincidir con las acciones concretas de cada uno en las diferentes instituciones en las que estamos, para que los ciudadanos entiendan cuál es realmente la diferenciación entre lo sustantivo y lo evanescente, lugares comunes que podemos compartir, pero que a la hora de la verdad, yo les digo, no hay ninguna comunidad autónoma que esté haciendo. ¿Es mejorable lo que hace el gobierno de Andalucía? Sin ninguna duda, como todo en la vida. Pero ninguna está haciendo un esfuerzo sostenido en materia de transporte ferroviario metropolitano, que tiene que ver con eso, con la sostenibilidad de las ciudades, con eliminar coches de la circulación, con darle incentivo a la gente para que utilice el transporte público, como lo está haciendo el gobierno de Andalucía. Por tanto, yo le sugeriría que pusiera en sintonía su discurso con su práctica política allá donde tienen responsabilidades. Naturalmente agradezco la intervención del Grupo Parlamentario Socialista, consciente, como siempre, del momento en el que estamos, un momento complicado, pero un momento en el que hay que seguir aplicando la rigurosidad, el sentido común, cosa que, bueno, el Partido Popular pareciera una cosa sorprendente, pero es que, se lo digo no porque me sirva como instrumento retórico en el debate con ustedes, es que me sorprende que un partido pretendidamente responsable como ustedes, que gobierna España, acaben haciendo un acercamiento tan demagógico de forma sistemática al análisis de la realidad. Nos están diciendo que incumplamos el objetivo del déficit público. Díganlo con claridad. Si eso es lo que quieren, díganlo con claridad. ¿Qué eliminaría usted del plan en lo que contiene? Dígame qué eliminaría. O dígame cómo financiaría las cosas que ustedes dicen que son necesarias, que están contenidas en el anexo del plan. Claro, creo que se le olvida una parte de la matemática, que es la aritmética, que habla de sumar, restar, multiplicar y dividir, ¿verdad? Y además, curiosamente, hablamos de la Red Europea de Transporte o de otra cosa, el acercamiento del gobierno del Partido Popular, los intereses de Andalucía, siempre ha sido restando. Nunca ha sido multiplicando. Y a la vez nos están exigiendo que hagamos un ejercicio absolutamente imposible, cuando difícilmente están dejando condiciones para que podamos sobrevivir y comer con dignidad. Haciendo un símil, nos están pidiendo que compremos un Ferrari a la vez en términos de exigencia. Usted no se da cuenta de la contradicción y de lo que eso representa. Y están utilizando además un lenguaje, como diría, impropio. El otro día leí, no lo ha dicho usted hoy, pero bueno, lo decía en un artículo de prensa o en una información periodística, después de la reunión que ustedes tuvieron con constructores, a los que yo respeto, claro, y comparto su posición. Tienen empresas que se dedican a la construcción y quieren ganar dinero, pues es lógico. Y a mí me parece que sería mejor tener más recursos para la infraestructura. Por supuesto que sí, claro. No le voy a señalar las cosas que están en el debe del gobierno de España. No solo la red europea, la Nacional 432 para convertirla en autovía y hacer una salida hacia el Atlántico, Granada, Córdoba, Badajoz, la ronda de Sevilla. Les podríamos estar hablando de la cantidad de obras de infraestructura que están paradas porque el gobierno de España pues no lo decide. Pero no hagan un ejercicio demagógico que traslada a la opinión pública mentiras del tamaño, absolutamente mentiras. Ustedes dicen, y salen diciéndolo, sacando pecho, que el plan Pista pone en riesgo 160.000 empleos en Andalucía. Y eso es una rotunda falsedad, que no sé cómo tienen, al final, cuajo para sostenerla. Entonces, los datos efectivamente del estado de la construcción en Andalucía, como en el resto de España, son, en el periodo de contracción que ha supuesto la crisis, muy graves. De 486.000 empleos que había en el 2007, se tocó fondo en el primer trimestre del 14 con 127.000 empleos. En el primer trimestre del 16 hay 165.000. Bueno, ha crecido desde el punto más bajo hasta ahora 20.000 empleos. Pero ese es el sector de la construcción en su conjunto, con iniciativa privada, con pública de todas las administraciones, ayuntamientos, diputaciones, el Estado, la Junta de Andalucía. Bueno, el plan Pista va a representar una oportunidad de generación de empleo de 26.000 empleos más. Y el plan de vivienda que trajimos y se aprobó va a representar una oportunidad de generación de empleo de 40.000 empleos más. ¿Cómo son capaces ustedes de sostener esa afirmación en el ámbito público? ¿A quién pretenden engañar? Y me parece que eso es bastante poco responsable desde el punto de vista de un partido que tiene responsabilidad de gobierno. Y claro, habla usted del horizonte temporal. Pues mire usted, el plan Pista tiene un horizonte temporal, claro que sí. ¿Cómo no tiene un horizonte temporal? Hasta el 2020. El PIB es el que no está aprobado. Y el plan de vivienda, les recuerdo que ustedes nos han estado reiteradamente exigiendo que lo trajéramos, lo hemos traído, lo hemos aprobado, también tiene menos recursos de los que nos hubiera gustado, entre otras razones porque el plan del Estado no estaba aprobado. Tienen ustedes una vara de medir bastante asimétrica y desigual.
¿Cómo que una exigencia que el Gobierno de Andalucía apruebe y traiga el plan? Que lo hemos hecho, el de vivienda y ahora el de infraestructura. Pero al Estado ni se le espera. Ni tiene plan de vivienda aprobado, más allá del 16, ni tiene plan de infraestructura aprobado. No, en absoluto. El PIB ahí está en esa fase nebulosa donde le falta la aprobación. Lo que tendría que hacer el Consejo de Ministros en forma simétrica a lo que va a ser el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía cuando llegue antes del mes de diciembre aprobando el PISTA. Eso es lo que tendría que hacer. Y por tanto, yo me parece que ustedes hacen un acercamiento, que en fin, yo comprendo que todo lo que haga el Gobierno, como es lógico, es criticable, es su tarea de oposición, pero me parecería que no sería malo que hiciéramos un acercamiento crítico. Yo no le voy a pedir aquí esencia, lógicamente, a lo que hace el Gobierno de Andalucía, donde está en la oposición. Ese es su derecho y creo que hasta su deber, ¿verdad? Pero no hacerlo intentando que cualquier cosa que suponga un regate en corto, aunque ustedes crean que tenga algún pequeño y miserable beneficio electoral en el corto plazo, no acabe siendo una vía que acabe mermando el capital político y social del conjunto de la sociedad. Porque le estamos trasladando a los ciudadanos, ustedes dicen que todo el anexo, termino, señor presidente, todo el anexo de lo contenido del plan PISTA, ustedes lo plantean como una enmienda, una especie de enmienda a la totalidad para que lo incorporemos en el primer horizonte hasta el 2020. Usted sabe que eso es directamente imposible. Y le hemos dicho que hay caminos alternativos a ustedes y a los constructores y a todo el que nos haya querido escuchar. Hay caminos alternativos. Recorrámoslos juntos. Convenzamos. Lo mismo que planteó el primer ministro Renzi en nombre de los socialdemócratas europeos en el Parlamento Europeo, cuando se eligió al señor Juncker, que esta vía de no computar en el déficit público infraestructuras que tuvieran un análisis coste-beneficio suficientemente claro para el desarrollo económico y el empleo pudiera ser. Bueno, pues transitemos por esos caminos. Desde luego el Gobierno lo va a seguir intentando. Creemos que hay posibilidades de recorrer caminos que favorezcan el conjunto de los intereses de los ciudadanos, pero no sean ustedes el tapón para impedir y al tiempo la crítica en misericordia de lo que estamos haciendo, desde luego desde el rigor, desde la voluntad de entendimiento y desde lo que tiene que ser al final cumplir los principios del Estado de Derecho, que es respetar las normas y las leyes, incluida la estabilidad presupuestaria, aunque no nos guste, señor presidente.